Halloween es una de las fiestas más celebradas del año junto con la Navidad en cuanto al despliegue de decoración, e incluso tiene el factor que la hace ir más allá y son los disfraces. Es una fiesta que siempre ha sido foco del ataque por parte de las religiones cristianas por ser considerada de origen oscuro, pagano y satánico. Y por supuesto, como la mayoría sabe, sí tiene un origen pagano, que viene de la celebración celta del Samhain o Samhain, que significa fin del verano y celebraba el final del tiempo de cosecha. El calendario celta dividía el año en dos partes. La mitad oscura comenzaba en el mes de Samonios, lunación octubre-noviembre, y la mitad clara a partir del mes de Yamonios, lunación abril-mayo. Se consideraba que el año empezaba con la mitad oscura, así que Samonios se convertía en el año nuevo celta, lo que hoy conocemos como Halloween. Esta es la razón por la cual es considerada una fiesta oscura por los cristianos y el año nuevo satánico. Es claro que su origen no tiene nada de satánico. Este concepto no existía cuando la celebración surgía como parte de los calendarios lunares de los pueblos antiguos, para quienes las lunaciones tienen relevante importancia, porque rigen el ciclo de las cosechas y en esos tiempos en donde la comida no estaba al alcance de la mano en los supermercados, representaba la diferencia entre la vida o morirse de hambre. La consideración satánica de la fiesta nació del concepto de la palabra Satán, que significa adversario o el que se opone. Así que para la iglesia el paganismo y cualquier otra creencia diferente fue considerada herética y opuesta a la fe cristiana y por ende satánica. Así como la iglesia católica y en general la fe cristiana adoptó su posición propia con respecto a la celebración que se ha mantenido por siglos, otros grupos de creencias que han adoptado su propia versión de la celebración, y es allí donde surgen los llamados grupos satánicos. Es decir, si la religión no hubiera instaurado el concepto de Satán, probablemente no se llamarían satánicos. Tal vez tendrían otro nombre de acuerdo con la palabra que hubieran usado. Y aún así, dentro del llamado satanismo hay más de una sola versión. En cuanto a creencias humanas, hay montones, cada uno decide en qué creer, y si quieren inventar una nueva creencia basada en cultos antiguos, seguramente encontrarían cientos o miles. Este tiempo en la cultura origen, que es la celta, se consideraba un tiempo en que las fronteras entre la realidad visible y la invisible sufrían un adelgazamiento, permitiendo el paso libre de seres de los mundos invisibles al visible y viceversa. Por estas razones que se usaban disfraces en su mayoría horribles para confundirse entre los espíritus malignos y no ser dañados, o para ahuyentarlos. Esta creencia del adelgazamiento de la frontera entre lo visible y lo invisible también es la causa de que grupos de creencias de oscuridad, modernos y antiguos, lo consideren un tiempo perfecto para establecer pactos con entidades oscuras. No solo para el satanismo, sino también en otras religiones como el vudú petro, que es la práctica oscura de la religión vudú, que está basada en su totalidad en acuerdos y pactos con espíritus, ya sea de los loas, que son deidades, o de los guedes, que son espíritus de los muertos, y estos acuerdos siempre se hacen con el derramamiento de sangre. Para entender un poco el derramamiento de sangre y el sacrificio en la cultura antigua, se debe saber que para los antiguos, incluso aún hoy en día en las culturas indígenas, el derramamiento de sangre antecede a cualquier comienzo, ya que se considera purificador, y después de la purificación viene la creación y la manifestación. Esta creencia está sostenida en el ciclo menstrual femenino, en donde después de la menstruación, que es visto como una purificación de lo que ya no sirve, viene el ciclo de la fertilidad. Entonces para ellos el derramamiento de la sangre es la purificación que debe anteceder a todo nuevo comienzo, y es así que suponen que debe derramarse sangre de animales o seres humanos para poder manifestar. En el vudú petro, los bokor, que son los hechiceros del vudú,
Sacrifican animales y se los ofrecen a los espíritus Loa o a los espíritus Gede como favores para su alimentación y así establecer pactos y acuerdos. Algo así como: yo te ofrezco esta comida en sacrificio y ahora tú me debes un favor y estás en la obligación de cumplirme. Debo decir también que estas creencias del vudú petro han sido adoptadas por lo que llamaríamos ahora satanistas de grupos de oscuridad. Y vuelvo y repito, es necesario hacer la aclaración porque el satanismo lavellano y el luciferianismo no existen este tipo de prácticas ni sacrificios, aunque para los ojos y las mentes poco instruidas en este conocimiento, todos son lo mismo. En el ser humano siempre hay oscuridad y luz. La Navidad puede ser la época del año con más muertes violentas y más conflictos, y su connotación es completamente cristiana, nada más que el nacimiento de Jesús el Cristo. Aún así, la gente decide matarse entre sí, decide salir a robar a otros en su afán de conseguir dinero para un regalo, o para una bebida, para el alcohol, o pelearse con otros para comprar un regalo. Algo con una intención de luz se transforma en un pandemonium en las calles en Navidad. Lo mismo ocurre con Halloween, no tiene una connotación negativa. Aún así, siempre hay gente con información falsa en sus mentes que llevan a la oscuridad de sus acciones. Así es que mi recomendación es: disfruten de Halloween, celebren, disfrácense y decoren si así lo quieren. No hay nada negativo en ello, pero recuerden que las puertas a la oscuridad siempre andan abiertas en Halloween, en Navidad, en Año Nuevo, en Semana Santa y en cualquier otro momento. Somos nosotros quienes tenemos la capacidad de decidir y discernir entre el bien y el mal. Con esto los dejo. Si quieren seguirme, pueden hacerlo en mi Instagram, @alberto.acosta.